Muy bienvenidos, gracias por acompañarnos en la noticia de la semana. Muchísimos temas para compartir en este espacio con todos ustedes. Gracias por acompañarnos en jornadas muy frías que son las que estamos viviendo por estos días y para contarles todo lo importante de lo ocurrido en esta semana. Se inauguró Tecnópolis, la mega muestra federal ya está en nuestra ciudad y se queda hasta el próximo 24 de junio. En este sentido, la inauguración tuvo lugar el jueves a la mañana con la presencia de funcionarios nacionales y también el intendente de la ciudad, José Corral, entre otras autoridades, y los niños que presenciaron este espectáculo y luego quedaron para disfrutar de la muestra. Los medios públicos estarán presentes en este espacio, se podrá participar de una actividad interactiva denominada Vivir la experiencia del periodismo, donde a través de una aplicación digital los asistentes podrán aprender cómo se compone una nota, grabar y editar su propia noticia, sacar una foto como reportero gráfico y finalmente ver su trabajo realizado en un video wall. La propuesta consiste en generar un espacio lúdico de aprendizaje y acercamiento al mundo de las noticias y del periodismo, tanto para chicos como para grandes. Serán muchas las actividades a desarrollarse en esta mega muestra que se queda varios días en la ciudad y tiene su paralelo también en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. Cambiamos de tema, pero seguimos en el ámbito de la educación porque tenemos que lamentar lo que le ocurre a la escuela Almirante Brown. La cantidad de amenazas de bomba recibidas en 3 meses es realmente increíble. Tan solo en 24 horas sufrieron 4 amenazas, lo que implica dejar el establecimiento educativo, esperar el procedimiento policial y la confirmación, que hasta ahora ha sido siempre igual, de que no hay ningún artefacto explosivo en el lugar. La situación es de hartazgo e indignación en el establecimiento educativo, pero también en la sociedad en general, porque en total hubo algo así como 15 amenazas de bomba. El secretario de Gestión Territorial Educativa, Federico Paggi, en diálogo con LT10, confirmó que el Ministerio hizo la denuncia policial ante la Policía de Investigaciones para que se investigue precisamente sobre estas falsas amenazas de bomba en escuelas santafesinas, pero en particular en esta que mencionábamos. El funcionario de Educación comentó que son llamadas que se realizan directamente al 911 y no al establecimiento educativo, por lo cual el Ministerio de Seguridad activa el protocolo aún antes de que se enteren en la escuela. Existen sospechas que se trata de alguien que está dentro del establecimiento educativo, por eso también se va a trabajar desde el Ministerio de Educación con la comunidad educativa en particular. En lo que refiere a la ciudad de Santa Fe, el centro comercial dio a conocer sus números y continúa la preocupación en los comerciantes de nuestra ciudad de Santa Fe por los números que se registran en cuanto a las ventas. Las estadísticas lo dicen todo. La caída de las ventas en los comercios ya suma 18 meses continuos. El centro comercial de Santa Fe aseguró que durante mayo se vendieron menos unidades que en el mismo mes del 2016. Los rubros más afectados son los electrodomésticos, indumentarias y marroquinerías. Cambiamos de tema ahora y nos vamos al orden internacional porque también estamos conmovidos por una serie de atentados que se perpetraron en diferentes países europeos. Pero no fue lo único. Esta semana Qatar quedó aislada. Se cortaron las relaciones diplomáticas con el país que está organizando un próximo mundial de fútbol. La situación es algo compleja para entender, pero el análisis llega en una voz especializada que recurrimos nosotros para tratar de entender por qué se dan estos fenómenos y la preocupación que generó aquí en la República Argentina con la presencia y la visita de la primer ministra Angela Merkel, proveniente de Alemania, y el refuerzo de las medidas de seguridad. Recibimos a nuestro invitado de hoy para tratar de aclarar qué es lo que sucede en el orden internacional y comprender aún más estos fenómenos. Y en la noticia de la semana tenemos el placer de recibir al profesor José Lacker, que está con nosotros. Realmente es un gusto contar con su presencia en este espacio. José, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Para mí también es un gusto participar de este espacio. Bueno, profesor de una cátedra, me gustaría que la nombre usted, así la decimos correctamente. Soy profesor a cargo de la Cátedra de Formación del Mundo Afroasiático y de Historia Contemporánea de Asia y África en las carreras del profesorado y licenciatura en Historia en la Facultad de Humanidades y Ciencias.
y por esto es el elegido, precisamente para abordar estos temas que tantos nos preocupan, que tienen que ver con la esfera internacional, pero bueno, también nos incumben aquí en la Argentina. De hecho, vino Angela Merkel en la semana y hubo un operativo muy importante de seguridad. Estamos muy preocupados por lo que fue esta ola de atentados que se registra de una manera diferente, ya no es a través del coche bomba o de algún atentado con bombas en particular, sino a través de una sola persona que agrede a muchas otras, y bueno, se está dando en diferentes países de Europa. ¿Cómo lo podemos tratar de entender? Bueno, tratar de entender lo que está sucediendo en los últimos años en Europa y que se vincula con lo que los europeos y en líneas generales, digamos, quienes lo analizan, lo vinculan a acciones de terrorismo y particularmente de terrorismo islámico, es un tanto complejo, pero algunos aspectos, digamos, de la problemática se pueden entender. Debemos considerar, para comenzar a analizar lo que está sucediendo, los cambios que se han producido en el mundo árabe y en el mundo islámico, para sintetizarlo en lo que los europeos llaman como el Cercano Oriente, sobre todo a partir de fines de la década del 70, cuando se producen dos acontecimientos que son muy importantes. Por un lado, la revolución islámica que lleva adelante el Ayatollah Khomeini y la toma del poder en Irán, y a partir de allí el enfrentamiento que el régimen iraní va a tener con los Estados Unidos, que hasta ese momento era aliado del Shah Reza Pahlavi, que gobernaba Irán, y por el otro lado la invasión soviética a Afganistán y el apoyo de Estados Unidos a una serie de movimientos de carácter fundamentalista, lo que se conoce genéricamente como, entre otros, como el grupo Talibán, que son los que van a terminar haciéndose con el poder en la década del 90. Paradójicamente, a partir de que se hacen con el poder en Afganistán los talibanes, de esos grupos fundamentalistas participa Bin Laden, que es conocido, digamos, por lo menos, al menos el nombre de Bin Laden suena familiar, que no era afgano, sino que era saudí, que era de la península arábiga, ¿no? Pero que participa como parte de los grupos talibanes en el proceso de lucha que mantienen para tomar el poder. A partir de mediados de la década del 90, entonces Estados Unidos va a dejar de apoyar al grupo talibán. El grupo talibán se lo considera como un grupo fundamentalista o integrista, en el sentido de que van a tomar como elemento central del orden social y político la ley islámica, la Sharia, a partir de una interpretación, podríamos decir, literal de lo que plantea ese antiguo orden legislativo impuesto en los tiempos de Mahoma, estamos hablando del siglo VII después de Cristo, se va a enfrentar, decía, a los talibanes, y como consecuencia de eso y como consecuencia de la presencia de Estados Unidos y sus aliados en el Cercano Oriente, eso va a ir incrementando la oposición de determinados grupos de carácter fundamentalista a la acción que están desarrollando en el Cercano Oriente Estados Unidos como potencia hegemónica a nivel mundial y sus aliados, entre los cuales están Inglaterra en primer lugar, Francia y otros países de la Europa occidental. Debemos recordar que en el año 93 se produce la Guerra del Golfo, es el primer encontronazo fuerte que tiene el mundo occidental en el Cercano Oriente, digamos, en esta historia reciente, y que después de los atentados a las Torres Gemelas en el 2001, Estados Unidos va a definir como parte de lo que van a llamar el eje del mal a Irak, a Irán y a Corea del Norte. Como producto de eso, como producto del atentado a las Torres Gemelas, que es un atentado adjudicado a otro grupo que es Al Qaeda, del cual participaba Bin Laden como uno de sus máximos líderes, Estados Unidos va a invadir Afganistán en búsqueda de la captura de Osama Bin Laden y también para ponerle fin al régimen talibán. Y 2 años después, en el 2003, invade Irak. Esa invasión a Irak va a provocar
una desestructuración social, política, muy profunda en la región, donde va a producir divisiones internas muy fuertes, divisiones que tienen que ver con razones religiosas y con razones étnico-nacionales, y no va a poder de alguna manera reordenar la situación política, social y económica de Irak hasta nuestros días. Por el otro lado, el otro hecho que hay que tener en cuenta, más próximos a nuestros días, digamos, es lo que se da en llamar como la primavera árabe, ¿no? Y como parte de los estallidos que se producen en diferentes países del mundo árabe, se produce una serie de revueltas en Siria que tiene como consecuencia una represión muy fuerte por parte del régimen sirio, que va acompañada a continuación del inicio de un proceso de guerra civil. Entonces, Siria e Irak son países limítrofes, dos países que tienen una alta conflictividad social en su interior y que viven una suerte de desestructuración y de guerra civil. En ese contexto, en ese marco de lucha y de guerra civil, es donde emergen grupos que se van a integrar y que van a intentar conformar un Estado, ellos le van a llamar un califato, que son los grupos que conforman el ISIS, ¿no? El Estado Islámico, como le llaman los europeos y en Occidente. ¿Es una lucha de poder la que ellos instauran o va mucho más allá de esto? A ver, estos grupos fundamentalistas que, comparado con el inmenso número que compone la comunidad musulmana en el mundo, son minúsculos en términos numéricos, tienen un gran poder de organización y de fuego, sin lugar a dudas, y su pretensión es constituir un califato, es decir, un poder, un Estado de carácter islámico, basado, como decía hoy, en las leyes islámicas, por eso el carácter de fundamentalista, sobre todo el cercano Oriente. En el marco de eso aparecen los intereses de los europeos, de los países europeos y de Estados Unidos en particular, que no son solo intereses económicos, como uno puede suponer, los intereses económicos son muy importantes, sino que también son intereses de carácter político y geoestratégico. Al intervenir de diferentes maneras, inclusive no intervienen, digamos, representando los mismos intereses y los mismos objetivos, por ejemplo, Estados Unidos por un lado y Rusia por el otro, esto genera una reacción de parte de estos grupos fundamentalistas, particularmente del ISIS, que tiene contactos y ramificaciones a escala planetaria, podríamos decir, con pequeños grupos, con grupos minúsculos, que después terminan actuando, por ejemplo, en Europa y en el mismo Estados Unidos, provocando los atentados que aparecen de manera casi cotidiana en los medios periodísticos. Y que tanto nos preocupan. Y nos quedan unos minutitos y también quería consultarles sobre este bloqueo de relaciones diplomáticas a Qatar, que ha quedado aislado por estos momentos. Es un lugar que se ha mencionado muchísimo porque, por ejemplo, se planifica el Mundial de Fútbol en este lugar, además de conocerlo por otras cuestiones. Y bueno, hay 6 países que cortaron las relaciones diplomáticas porque se dice apoyan a los terroristas. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, la complejidad de la situación que se vive en estos momentos a nivel internacional lleva a que cueste entender algunas cuestiones. Tal es el caso de Qatar y el caso de los países de la Arabia Saudita, los saharauíes, que si bien son aliados de Estados Unidos, a su vez apoyan la causa de estos grupos fundamentalistas. Eso también pasa, por ejemplo, con el caso de Pakistán, que ha sido un aliado norteamericano, un aliado histórico en el contexto de la Guerra Fría de Estados Unidos, pero muchos talibanes y una parte importante de los miembros de los grupos que están actuando y que son de carácter fundamentalista, también tienen lugar, se desarrollan en Pakistán. Entonces están esos juegos entrecruzados entre las alianzas que mantienen con algunos países de Occidente y con el auxilio que prestan fundamentalmente a partir de suministros económicos, de armas y de acciones de comercialización, ¿no? entre
Qatar, Arabia Saudí y estos grupos fundamentalistas. Es por eso que en este momento, digamos, Qatar está puesto en la mira, justamente por estas cuestiones que estaba planteando. Bueno, ha sido muy claro, la verdad me quedaría horas charlando porque la historia es apasionante y uno puede entender la realidad solo mirando cómo se gestan los conflictos. Como para redondear el tema y apelando a todos sus conocimientos, ¿hay alguna chance de que esto pueda mejorar o vamos a seguir así con este nivel de violencia que estamos observando por ahora en Europa, ¿no? Hechos que también por allí se registran en Estados Unidos. Bueno, desde la historia no nos hacemos cargo de pronosticar, no está en nuestras condiciones poder hacerlo, pero de todas maneras podría decir que en lo inmediato esto no tiene miras de resolverse rápidamente, porque las acciones de estos grupos terroristas seguramente van a continuar y van a continuar en función de que necesitan escasos recursos para poder llevarlo adelante y en definitiva están logrando en algún punto algunos de los objetivos que se persiguen, ¿no? Con muy pocos hombres, con acciones estratégicas claras, que es lograr una alta publicidad y una alta transmisión de este tipo de atentados que están practicando, lograr desestabilizar la sociedad, generar miedo, inquietud y poner en riesgo el orden en los países. No lo han logrado hasta el momento, pero sí han sido consecuentes con la continuación de los atentados. Han avanzado, por lo menos. Han avanzado, sí. Es una pena. José, muchas gracias. Ha sido un placer conversar con usted. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy amable, gracias. También contarles que se cerraron las listas en Santa Fe. De esto vamos a estar hablando la próxima semana para darles un panorama de cómo se componen las diferentes listas, tanto para concejales como para diputados nacionales. Gracias a todos por acompañarnos. Será hasta la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias, muy amables.